Bueno, bienvenidos a una nueva serie. Esta vez elegimos un tema que nos parece como no solo interesante e importante para investigar, sino que también nos parece que está muy poco investigado y que eso es obviamente un error que hay que salvar. Y es justamente el estudio sobre la obra radial, la obra radiofónica de Orson Welles y de la influencia de esta obra sobre el cine, sobre todo sobre el cine de Welles, pero el cine de Welles es una influencia importantísima sobre el cine de todos los demás, digamos, inclusive hasta nuestros días, ¿no? Entonces, la obra radiofónica de Welles, ¿no? Lo primero que les quiero contar es, digamos, voy a usar este primer video para introducir la serie, digamos, para explicar un poco en general la importancia de Welles y para trabajar algunos de los temas que vamos a trabajar en mucho mayor profundidad de acá en adelante, ¿no? Pero va a ser un video más bien corto. Entonces, en conversación con Bogdanovich, hay un famoso libro de Welles de diálogos con Bogdanovich, que es una especie de biografía de conversada de Welles con Bogdanovich. En ese libro él le dice a Bogdanovich que su obra más importante, su obra más original o los aspectos más como originales de su obra, él los inventó, los llevó a cabo en su época radial. Y es una época que obviamente casi nadie recuerda. ¿Quién de ustedes escuchó alguna vez una obra radiofónica de Welles, una radionovela de Welles? Me voy a encargar de que ustedes lo hagan, digamos. Parte de mi objetivo es mostrarles el inmenso valor que tiene la obra radial y ayudar a que, bueno, algunos de ustedes hagan el pequeño esfuerzo de poder oír estas transmisiones radiales. Mi plan es subtitular alguna de ellas, creo que hay algunas que ya están subtituladas, pero estoy subtitulando alguna para poder investigarla más en profundidad y para poder convencerlos de que las oigan porque están muy buenas. Entonces, lo que me impulsa a hacer esta serie de videos es justamente la poca importancia que se le da a la obra y entonces la creencia en la importancia de revalorizar su trabajo de esta etapa, que fue tristemente olvidada, salvo como en el aspecto como anecdótico que todo el mundo conoce de esa famosa hazaña del 30 de octubre del 38. O sea, por si alguno no se enteró todavía, la primera hazaña wellesiana, la que lo catapulta un poco a la fama y que después eso hace que lo lleven al cine, es la famosa transmisión radial de 30 de octubre de 1938 de La Guerra de los Mundos, donde, bueno, la gente, como ven, es uno de los titulares del diario, la gente se aterrorizó pensando que la transmisión era real, cuando en realidad era una obra teatral transmitida, o sea, era una radionovela hecha de tal manera que se prestó a la confusión. Y eso desató un pánico a nivel nacional en Estados Unidos, ¿no? Más allá de esa anécdota, la transmisión en sí es muy interesante y se adelanta mucho a problemas de la obra posterior de Welles. Lo mismo con algunas de sus otras obras radiofónicas, inclusive la primera de su ciclo The Mercury Theatre on the Air, que es el núcleo, digamos, de nuestra serie, de lo que vamos a hablar nosotros, ¿no? Ahora, después de esto viene la segunda hazaña, que seguramente todos conozcan, y es justamente Citizen Kane, ¿no? Podemos nombrar esto una hazaña, y creo que la justificación máxima para eso es que la película Citizen Kane es considerada la mejor película de la historia, ¿ok? Estas dos hazañas las hace Welles con muy poca edad. Creo que tenía 19 años con la transmisión radial y 24 o algo así. 20 y 24 o 23 años por ahí. Casi un adolescente Welles cuando hace esto, ¿no? Pero por supuesto tiene una formación artística desde muy joven que hacen que, bueno, él ya entre a la radio muy formado. Incluso hay toda una historia previa en el teatro. De todo esto vamos a ir hablando posteriormente, ¿no? Entonces, André Bazin, cuando sale esta película, André Bazin, por si no lo conocen también, el crítico más importante, quizás para los que estudiamos cine, el probablemente más importante crítico de la historia, ya lo nombré creo alguna vez en alguno de mis videos. Bazin reconoce inmediatamente los valores, del valor, digamos, de la obra wellesiana y pone
como puntos importantes, reconoce inmediatamente los puntos más importantes de la obra, lo que ponen a Welles, los detalles que ponen a Welles como un gran innovador dentro del cine, y lo hacen uno de los padres del cine moderno, sino el padre absoluto del cine moderno, y al Ciudadano como la primera película moderna de la historia. Podríamos decir eso. Bazin dice algo parecido, y lo que subraya como importante en la película es el uso de la profundidad de campo y el uso del plano secuencia, ¿no? Esto no es el tema de esta serie, pero mínimamente lo que podemos decir es que Welles básicamente utiliza, digamos, es uno de los primeros que utiliza, está muy influido por John Ford, entre otros, pero es uno de los primeros que utiliza la idea de varias capas de profundidad, donde por ahí pone algo en primer plano y algo en último término, con igual importancia, más de una cosa al mismo tiempo, lo que obliga también a una especie de montaje del mismo espectador, que tiene que decidir qué es lo que está mirando, y al mismo tiempo estas capas permiten que se juegue cierta dinámica de montaje sin necesidad de corte dentro del mismo plano, lo que nos lleva al segundo detalle que nombra André Bazin como de factores importantes para la modernidad del cine, y es el uso del plano secuencia, ¿no? Welles después refina este uso del plano secuencia. Uno de los planos secuencias más famosos de la historia es el plano de apertura de Touch of Evil, quizás uno de los mejores planos secuencias o más famosos planos secuencias de la historia. Ahora, hoy en día, mirando hacia atrás, es clarísimo el valor enorme de las observaciones de Bazin sobre Welles. Realmente son innovaciones muy importantes. De hecho, el uso de la profundidad de campo es demasiado evidente como detalle que salta rápidamente a la vista, cosa que incluso un ciego lo puede ver. De hecho, Borges, cuando ve la película por primera vez, hace un comentario muy interesante sobre la película, del cual sacamos este extracto que dice: la ejecución es digna en general del vasto argumento. Hay fotografías de admirable profundidad, fotografías cuyos últimos planos, como las telas de los prerrafaelistas, no son menos precisos y puntuales que los primeros. Bueno, esto es una nota de color. Obviamente Borges no estaba ciego en esa época todavía, ¿no? Ahora, lo que Bazin no vio, digamos, lo que Bazin no pudo ver en su momento, probablemente porque era muy difícil, la transmisión radial estaba en otro idioma, es muy probable que nunca haya oído una transmisión radial, seguramente conocía los detalles de esto. De hecho, en el libro de Bazin sobre Welles, hace algún tipo de comentario, pero muy, muy, muy leve sobre el aspecto radial. Pero Truffaut, ya esto en la década del 80, creo que escribe no sé en qué año escribe el prólogo, prologa el libro de Bazin, y Truffaut sí dice algunos detalles, no muchos, pero algunos detalles interesantes en relación al periodo radial de Welles, cosa que después vamos a trabajar más adelante en esta serie, ¿no? Ahora, como decíamos, lo que Bazin no pudo ver en su momento es un tercer elemento muy importante y muy innovador, y muy innovador al punto de que, desde mi punto de vista, está al nivel del uso de la profundidad de campo y el plano secuencia. Es el uso innovador del sonido que hace Welles. Digamos que eso viene de influencia directa de su tradición radial. Es decir, hay un ejercicio que vamos a hacer a posteriori, que es mostrar fragmentos de obras radiales de Welles comparados con fragmentos sonoros. Esto es algo que dice Truffaut. Dice que la banda sonora del Ciudadano, y con esto se refiere no solo a la música, sino la banda sonora en sí mismo, se vendió por separado, se vendía por separado en la época, porque les parecía ya interesante oír la película sin necesidad de imagen. Ya la banda en sí tenía un valor autónomo importante. Y esto tiene que ver con que él, todo lo que ya aprendió en su época radial, lo aplica en el Ciudadano, y es la base del funcionamiento y de la dinámica, impresionante dinámica del Ciudadano. Que es algo que, una vez que se muestra, para mí, ya no podemos dejar de admitirlo como uno de los componentes más importantes de la película.
Yo separo en tres estos componentes, estas influencias, digamos, que hacen que la banda sonora sea uno de los elementos importantes de la película. Y es, por un lado, la tradición radiofónica, es decir, cuando Wells entra a la radio, se enfrenta a una tradición que ya existe. De hecho, él primero, antes de hacer sus propias obras radiofónicas, actúa como protagonista, por ejemplo, en La Sombra, o sea, uno de los personajes de superhéroes de esa época. Era famoso, su voz ya era famosa porque todos los niños oían esa serie. Y básicamente entra a un mundo en donde los actores ya sabían cómo ejecutar, digamos, papeles en la radio, y eso ya es algo específicamente radiofónico. Por otro lado, las innovaciones propias de Wells, que un nivel de genialidad altísimo, ya lo vamos a ver cuando analicemos, por ejemplo, Drácula, que creo para mí la obra, junto con La Guerra de los Mundos, la obra más importante de su periodo radial. Y por último, el traslado de un medio a otro. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que parte de la plasticidad del genio artístico de Wells tiene que ver con este conocimiento rápido, entendimiento rápido de los distintos trucos de cada medio. Por ejemplo, el teatro, de la literatura, de la radio, del cine. Tiene plasticidad para entender las particularidades y especificidades de cada medio, y eso le permite un entendimiento muy superior sobre las artes. Entonces es como una especie de mago que hace malabarismos con los recursos, ¿no? Y el hecho mismo de aplicar recursos de la radio al cine, o recursos del cine en la radio, porque también hizo adaptaciones cinematográficas a la radio antes de hacer, digamos, películas, las cuales hay incluso adaptaciones de sus obras de radio en películas, porque, por ejemplo, su primer película antes del Ciudadano iba a ser, ¿cómo se llama? De Conrad, de Heart of Darkness, que ya había hecho en la radio. Y su segunda película, que acá se llama Soberbia, The Magnificent Ambersons, hay una versión radial de Wells, del mismo Wells. O sea que él ya, podríamos pensar que The Magnificent Ambersons es en cierto sentido una adaptación de su obra radial. Obviamente es una adaptación de la novela, pero es una adaptación de la obra radial a una película, porque él ya la había probado. Lo mismo obras de teatro que ya había hecho, que hace después películas. Lo mismo, bueno, la forma en que él adapta novelas a la radio, etc. O sea, es un maestro de traslado de un medio a otro, y eso lo vuelve, lo potencia su genialidad, su genio, digamos. Eso es lo que quería decir. Entonces, esto es solo el inicio. Espero que les guste. Si les interesa el tema, les pido por favor que pongan like, se suscriban si no están suscriptos. Entonces, en función de la cantidad de likes y todo, yo voy pensando, bueno, los videos que voy haciendo día a día en función de los intereses que yo noto en la audiencia, ¿no? Pero, bueno, obviamente ya estoy subtitulando algunas de las obras radiales y ya estoy preparándome, y hace un tiempo largo estoy pensando en hacer esta serie. Así que espero que les interese. Muchas gracias, saludos.